nuestra posteridad hay prosperidad. Dios busca una cultura y generación dispuesta a traer conciencia a los perdidos, cansados y quebrantados de corazón. ¿Harás brillar tu fe en medio de un mundo caído? Mientras nos acercamos más que nunca a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en tiempos de desesperación y confusión, hagamos sonar juntos la alarma. Y ahora con ustedes, Pablo Azurdia. Bendiciones a todos, a los que están conectados en este momento. Este es episodio 33 con tu consiervo, Pastor Pablo Azurdia. Y hoy es una linda tarde o noche para algunos, porque tengo el gran honor y privilegio de tener en esta plataforma y compartiendo micrófonos con un consiervo y amigo que se llama Luis Saldaña. Y Luis, qué emoción poder tenerte hoy en esta linda plataforma de mi podcast. Un saludo a la audiencia. Mi querido amigo, consiervo, hermano Pablito Azurdia, porque en realidad pues yo sé que eres Pablo, pero todo el mundo te queremos como Pablito. No te preocupes, pues, yo Pablito. acepto el diminutivo. Por el cariño. Pablito, para mí es una gran bendición estar aquí en Downey, aquí en California. Aquí Vengo estamos, de México y pues me da mucho gusto saludar a tu audiencia, que seguro que ellos también disfrutan mucho tus programas y creo que este va a ser un programa más maravilloso. Y creo que es la primera vez que te tengo en esta plataforma, ¿verdad? Así es. Una ocasión estuvimos haciendo un programa de radio. Así era con Radio Sion. Exacto, hace tiempo con Ceci, tu esposa. ¿Todavía te recuerdas ese? Sí, tengo fotos y todo, porque la pasamos súper increíble. Wow, así es cierto. Ajá. Y bueno, para los que están conectados, como decía desde el principio, he tenido el privilegio de tener a Luis en varias ocasiones aquí en la iglesia local de Llamada Final Downey. Tuve el privilegio, no sé si te acuerdas, Luis, el retiro de jóvenes que hicimos. Sí, cómo no, hace unos años fue una cosa maravillosa, la pasamos súper increíble y para mí fue un gusto poder compartir la palabra de Dios con ustedes y la plataforma, porque es todo un reto compartir la plataforma con los consiervos de Dios y la palabra que se comparte, que es muy directa, que es muy clara, muy sana, muy directa. Al igual también tuvimos la dicha de tenerte para un evento de mujeres también acá. Con tu madre, con ¿Sí la hermana acuerdas? Martita, sí, cómo no, que me hizo el favor de invitarme y también compartí en esa ocasión aquí en la iglesia, en domingo. Sí, buenos momentos. Y bueno, y hace poco, este año, en el verano, creo que fue en julio, ¿verdad? En julio, precisamente el mes pasado. Estuviste aquí compartiendo un viernes con nosotros, que fue correcto. Genial también Gracias, sí. esa enseñanza que diste. Y bueno, Luis, la verdad que qué bonito poder encontrarnos otra vez, reunirnos otra vez. Así es. Después de días tan largos que han pasado, que la verdad que no fueron tantas, pero qué gusto poder estar contigo en esta hora. Y sé que has estado también pues compartiendo en otras ciudades, ¿verdad? Así es. Lo que hago es que normalmente viajo a diferentes ciudades ya por varios años y predico 3, 4 iglesias diferentes. Y en esta ocasión pues ya regresé aquí. Me programo cada mes para viajar alrededor. Soy un evangelista claro. Y es lo que hago. Voy a iglesias diferentes. Y bueno, ahora que ya mencionaste que eres un evangelista, la primera pregunta que tengo para ti, ¿quién es Luis Saldaña? Porque quizás hay alguien en la programación que no se ha identificado contigo todavía, está preguntando, ¿y quién es Luis Saldaña? Gracias por la pregunta. Bueno, yo, Luis Saldaña, originario de la Ciudad de México, a los 15 años salí de México, vine a vivir a los Estados Unidos con un pastor americano que después se convirtió prácticamente como casi mi padre, porque ellos no tuvieron hijos. Ajá. Estuve estudiando teología y aprendiendo y al mismo tiempo practicando, predicando en las calles, llevando jóvenes a las calles, porque desde que yo conocí del Señor, Dios me llamó a predicar evangelismo. Y entonces esto es lo que realmente yo hago. Luis Saldaña, predicador 27 países del mundo que Dios me ha permitido. Wow, qué bonito. Estuve llevando Biblias a Rusia. Estuve detenido en Rusia en el 91 por un cargamento de Biblias cuando vino la perestroika, que se acabó el comunismo. Por traficar Biblias. Por traficar Biblias. Estuve en Hong Kong, en China, pasando Biblias. Ahí no tuve ningún problema legal.
a donde sí tuve un poco de conflicto, también estuve arrestado por el tema de repartir Biblias y dinero. Un dinero que una persona me regaló. Fui a Cuba y era la primera vez, la verdad, yo no sabía. Y resulta que la pobreza, el dolor, el sufrimiento era tan grave. Yo llevaba dinero para compartir, así que, bueno, eso me metió en problemas también. Pero soy un evangelista que ya tengo 42 años compartiendo la palabra del Señor. He sido pastor, copastor, pastor de niños, director de alabanza, maestro para una escuela bíblica, maestro para una universidad teológica, pero en realidad toda la vida se ha concluido con que siempre vuelvo al evangelismo y vuelvo al evangelismo y esa es mi llamado y es mi pasión. Sí, de los años que te llevo ya conociendo, Luis, sí creo que una de las muchas anécdotas que nos has compartido y que me ha quedado bien grabado eran tus salidas a Cuba, a Rusia. Es correcto, sí. Y también cuando comentabas un poco sobre tu adolescencia, que prácticamente viviste en las calles, ¿verdad? Es correcto. Fíjate que yo tuve la dicha, gracias a Dios, de tener unos padres muy hermosos, la verdad. Ah, qué bueno. Fuimos 8 de familia, solo que tenían dificultades muy graves porque mi abuela, resulta que ella era rubia. Mi mamá era rubia, de ojos azules. Oh, wow. Entonces mi abuela, mi padre era moreno como yo, de piel morena. Y mi abuela nunca lo quiso, lo odió a mi padre. Wow. Entonces siempre provocaba muchos problemas. Un día que yo volví de la escuela, de la primaria de 5º año, yo tenía 10 años de edad, ya la casa estaba vacía porque mi mamá se fue. Pues salió huyendo de los problemas, ¿no? Sí, claro. Y eso me llevó a que la casa siempre estuvo, y todavía está ahí, me llevó a rodar en las calles con amigos y quedé a dormir en las calles. Pero eso era por la necesidad, ¿verdad? La necesidad de no tener a nadie, porque no tenía yo a nadie realmente. Siempre tenía hambre, siempre estaba enojado, siempre tenía coraje y mucha confusión, porque tenía 10 años de edad y de los 10 hasta los 15 anduve rodando realmente en las calles, al punto que me di un balazo en la pierna por un accidente. Ay, Dios mío. Y me volví muy peleonero. Pues yo no hice drogas ni alcohol. Pero era peleonero, bravísimo. Sí, era de golpes. A la primera brincaba y golpeaba a quien fuera, ¿no? Wow. Y conocí del evangelio a los 15 años de edad. A los 16 años ya estaba literalmente restaurándome solo, porque... ¿A los 10 o 16? A los 15 conocí del Señor y ya para los 16 yo ya predicaba en las calles. Pero antes que te adelantes un poco, me recuerdo todavía esa anécdota que me comentaste que alguien te estaba obligando o que tú decías, te amo Jesús o te quiero Jesús. Sí. Si puedes nomás recapitular un poco eso. ¿Qué pasó? Que en realidad fue cuando conocí del Señor. Ajá. Esa noche era un viernes y los viernes yo tenía la costumbre, pues era un joven en los 90s, en los 80s realmente, y me iba a la discoteca a bailar con mis amigos. Wow. Entonces ese día nos dijeron que era una fiesta en una casa muy hermosa y llegamos a esa casa y nada, que no era una fiesta, era una reunión de 200 jóvenes cristiana. Y cuando yo llegué... En una casa, pero súper lujosa. Sí, estoy hablando de un señor millonario. Ya. Y una cosa hermosa. Entonces, cuando yo entré a ese lugar, wow, se me hizo muy raro cómo bailas aquí, ¿no? Porque había una plataforma y unos instrumentos al frente. Me fui a sentar hasta adelante y ahí de repente salieron cantando con las alabanzas, las guitarras, y vino un señor, un joven, a decir que Jesucristo no estaba muerto, que no era una religión, que todo el mundo, los que estábamos ahí, teníamos la idea de la concepción de un Dios de religión colgado en una cruz y muerto, pero que podía perdonar todos tus pecados. Y de repente se quedó viendo a mí. Yo llamaba la atención porque me bañaba cada 2 meses, tenía el pelo largo. Había un olor terrible, ahí. Traía una navaja en la bolsa. Estaba muy enojado y no había ido solo, había ido con mis amigos. ¿Pero estabas enojado por ver la gente o estabas enojado solo por la manera como la vida te trató? Por la vida. Okay. Estaba enojado conmigo, con la vida, con la gente, con quien fuera. Yo tenía realmente mucho rencor. Mucha ira. Wow. Muchísima ira. Y cuando este joven comenzó a hablar, me llamó mucho la atención que su mensaje, lo que él decía, era el amor de Dios, el amor de Jesucristo. Y de ahí no se salió.
el amor de Dios, el amor de Jesucristo, porque Él está vivo, porque no está muerto y te perdona todos tus pecados. Y de repente se paró frente a mí y me ofreció recibir a Jesús en mi corazón, que abriera yo mi corazón. Y pues yo decía, ¿cómo voy a abrir? Yo abro la mano, ¿no? Claro. Abro los ojos, pero ¿cómo abres? Abro la boca, pero ¿cómo abres el corazón? Y creí que se estaba burlando de mí. Oh, wow. Y él se refería a hacer una oración. Y él dijo, voy a hacer una oración. Pues yo tampoco sabía que era una oración. Y yo le pregunté, ¿qué es una oración? Todo era ajeno para ti. Todo era muy ajeno, porque yo estaba acostumbrado a la religión. Y por cierto que de niño, porque pues te digo que a los 10 años ya estaba yo solo. Sí, claro. Así que cuando él me ofreció perdón de todos mis faltas y pecados, que eran muchas cosas que había yo estado Cometido. haciendo en la calle, sí, Sí. pues se me hizo una gran oferta, pero al mismo tiempo como una gran fantasía. Y él se paró frente a mí, yo le pregunté qué es orar, dijo, hablar con Dios. Y yo le contesté, ¿tú hablas con Dios? Y él dijo, sí, yo voy a hablar con Dios, yo hablo con Dios. ¿Y cómo te llamas? Pues me llamo Luis. Y ahí es cuando él dijo, Jesús. Empezó a gritar, Jesús, dale tu amor a Luis, Jesús, Jesús. Y yo me le quedaba viendo. De todas esas personas que estaban ahí. Todos se me quedaban viendo a mí porque yo estaba hasta el frente, estaba hasta adelante. Trae los zapatos agujerados, los pantalones rotos, el pelo largo, enojado, que realmente era una escena que llamaba la atención. Sí. Pero yo ahí fue que realmente fui atrapado, por así decirlo, Sí. por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque cuando este hombre gritaba, dale tu amor a Luis, dale tu amor, comenzó a llorar. Wow. Con sus manos levantadas gritaba, Jesús, dale tu amor. Y sentí unos escalofríos que me entraron por mis pies hasta mi cabeza. Sin querer e involuntariamente levanté las manos y empecé a gritar, dame tu amor, Jesús, dame tu amor. Y cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, ya estaba yo llorando, bajé las manos y me fui a la calle. Inmediatamente, porque estaba haciendo algo que yo no estaba programado, ¿eh? Tú no sabías cómo asimilarlo. No supe cómo asimilarlo. Lo único que supe es salir corriendo porque hice algo que es obvio, que me había tocado mi corazón, Sí. que tocó mi mente, que tocó mis emociones, que tocó mi espíritu, que tocó mi corazón, porque Sí. fue una entrega real. Sí. Y cuando fui a la calle, yo llorando, decía, es que ya no quiero llorar. Y de repente yo dije, Dios, pues claro que yo no creo en ti. Ellos hablan de Dios porque, pues, qué casa tan lujosa, tienen dinero, tienen todo. Claro que así está más fácil hablar de Dios, pensé yo. Y yo le dije a Dios, si tú existes, si eres verdad, cámbiame y sácame de la calle. Y seguí yendo, y a los 2 meses, saliendo de ahí, uno de los jóvenes que ya no andaba conmigo porque nos íbamos a hacer desastres a la Travesuras. calle, pero feas, Sí. se hicieron cristianos, excepto que ese día, a los 2 meses, uno de ellos llevó una pistola. Como yo no quise ir a una fiesta, me empezó a insultar, le quité la pistola y le iba a dar yo un balazo en la cabeza. Y la pistola se me zafó de la mano, se cayó y se disparó porque estaba cargada. Y me entró por la ingle y salió por la parte de atrás de mi muslo. Dios mío. Y ahí sí que ya me estaba yo muriendo. Y fui a dar a la Cruz Roja y por primera vez le dije, Dios, yo no soy nada, no soy nadie, Wow. nadie me quiere ni yo quiero a nadie, porque era la verdad. Y yo no tenía ningún futuro ni nada. Y ahí fue que le dije, Dios, si tú me dejas vivir, yo voy a hacer lo que hizo aquel señor, joven que habló de ti. En otras palabras, yo me entrego a ti. Y ahí fue donde yo me entregué realmente al Señor. ¿Por qué? Porque volví a la reunión esta cristiana en esa casa. La verdad, te confieso, me daba mucha vergüenza. Sí. Por eso hoy le digo a la gente, si cometes una falta, un pecado del tamaño que sea, y tuviste el valor de cometerlo, pues hay que tener el mismo valor para ir a la casa de Dios, pedir perdón y seguir adelante. Buen punto. Esa fue mi filosofía desde el principio, porque yo no cambié de un día para otro, ¿eh? O sea, me tardé todo un año en que empecé a bañarme, empecé a dejar de decir groserías. Era demasiado maldiciente. ¿Pero te costó esa transición, ese cambio? Muchísimo, porque no me soportaba yo Ya. a mí mismo. No me soportaban, obviamente, en la iglesia o en el grupo de jóvenes. Sí. No me soportaban. Pero lo que tampoco tenían o tuvieron la paciencia es de que ellos creían que yo nunca iba a cambiar. Porque de hecho, cuando me di el balazo, como te digo, que fue afuera de la casa esta, tocamos la puerta de regreso para que nos ayudaran. Y el dueño de la casa dijo, no, ese muchacho nunca va a cambiar, no lo quiero volver a ver aquí. Wow, increíble. Y con eso yo me fui al hospital. Solo que cuando salí del hospital al siguiente fin de semana, que eran los viernes, el siguiente fin de semana volví a ese lugar con muletas. Wow.
y me fui a sentar hasta el frente. ¿Y cuál fue la reacción del pastor o el predicador cuando te Todo el vio? mundo se quedaba viéndome como diciendo, criticando o tal vez admirando que había yo vuelto. Vete a saber, ni siquiera nunca tuve, ni me importó. Te estaban señalando. Eso sí, segurísimo. Wow. Y ahí la gente criticaba. En ese lugar, yo sé que en otros lugares no, pero ahí sí, ¿no? Y era yo como el pan de todos ellos en su boca. Wow. Solo que por eso aprendí desde un principio, yo jamás me siento atrás en la iglesia, y tú lo puedes observar. Sí. Yo siempre me voy hasta adelante y también me puedes observar. Cuando empieza la música, yo siempre cierro los ojos y no los vuelvo a abrir. Sí, he notado eso de ti. Sí. ¿Y por qué lo hago? Porque cuando yo entro a la casa de Dios, yo me concentro y eso me ha servido toda mi vida. Lo hice desde el principio y fue algo que Dios me mostró. Y así, al cerrar los ojos, todo el mundo queda atrás de mí. Y al frente solo tengo lo que está sucediendo. Lo más adoración, importante. Claro. Y eso me transformó. Y a partir de eso, escuchaba los mensajes con más atención. Y entonces empecé a bañarme, escuché hablar de los diezmos y las ofrendas y pensé, por eso tienen eso aquí, les roban. Ya estabas llegando a conclusiones tan... Sí, pues cuando uno llega a un lugar, claro, llegas a criticar. es cierto. Y más si no lo entiendes. De todos modos, aunque lo entiendan, muchos llegan a criticar. Pero finalmente yo no entendía nada. Wow. Así que, ¿qué fue lo que sucedió? Que cuando yo estaba ahí y empezaron a hablar de las cosas que me iban a prosperar y cambiar, algunas no las entendía. Y cuando él dijo que había que dar diezmos y ofrendas, pues yo era muy orgulloso y noté que daban dinero. Y este señor era increíble porque él decía, si alguien tiene necesidad, pase y tome de la canasta. Como era gente de dinero ese lugar. Sí, pues. Y yo de mi orgullo nunca pasé a tomar dinero. Pero cuando... No arrebataste. No, nunca arrebaté. Lo Bendición. que sí hice, que empecé a llevar lo que yo me ganaba. Bocinas, estéreos. Eso sí, entonces. Y entonces ya después me decía, ¿de dónde sacas tú eso? Y yo decía, usted no pregunte de dónde. Porque yo lo hago Usted disfrútenlo. Sí, yo decía, usted no pregunte cómo se llama. El muerto siga la carroza. Y les daba risa. ¿Y qué pasó? Lo que sucedía es que pues yo tomaba esas cosas, me las robaba, ¿no? Ajá. Y las echaba en la canasta y me dijeron, no, tú no puedes entregar lo robado a Dios. Tienes que trabajar. Y así fue poco a poco. Me compré una cubeta, empecé a lavar carros, boleaba zapatos, cortaba el pasto y empecé a dar mi 10%. Y empecé a hacer lo que decían ellos. Y luego vino otro y dijo que iba yo a ir a las naciones, que iba a predicar alrededor del mundo. Pero ¿cómo si yo vivo en la calle? O sea, yo no tengo futuro, no tenía dinero, era pobre, no era humilde. Humilde es una condición emocional y espiritual. Claro. Y pobreza es una condición humana. Sí, claro, ¿no? es cierto. El factor económico. Y yo tenía, pues, la humildad no la tenía y el dinero pues tampoco. Entonces empecé a trabajar y alguien cuando dijo eso, una ancianita me regaló dinero para comprar mi pasaporte. Y la verdad, tomé el dinero para irme a comprar unas tortas, ¿no? Pero después hice caso. Esa misma noche, toda la noche no podía dormir y fui a conseguir mi pasaporte. Me dieron el pasaporte. Con ese pasaporte fui a testificar al servicio de jóvenes. Sí, cómo no, ya sabemos. Sí, siéntate, por favor, ya. ¿El pasaporte mexicano? Mexicano. Ok. Y esa misma semana fui a sacar la visa americana. Sí, y me dieron la visa americana. Así que yo vine de 15 años al final de 15, ya para entrar a los 16, a vivir aquí a Estados Unidos por 3 meses. No hablaba nada de inglés. Desesperado me hinqué a orar. Y Dios me hizo el favor. And by God's grace, one day, yes, sir, I begin to speak English. Wow. Little by little, poco a poco. That's the way it was. Y he escuchado varias anécdotas y testimonios de cómo el Espíritu Santo les ha abierto el entendimiento. Es correcto. Y les ha dado la lengua para poder hablar tal idioma. Otros idiomas. Y no solo eso, sino aún para el ministerio, porque yo no sabía qué era el ministerio, yo no sabía que yo iba a servir a Dios. Pues yo le prometí que lo iba a hacer porque me quería salvar, no quería morir. Pero cuando me sanó la pierna Dios, esa misma noche salí con las muletas en la mano, convencido que Dios realmente me había hecho un milagro. O sea, y así fue que empecé a aprender qué es predicar, qué es testificar, a leer la Biblia, a hacer oración. Ayunaba 30 días seguidos, tomaba solamente agua.
Wow, bien. O sea, yo me metí un cristiano bien devoto. con todo. Así como era de pandillero, así me metí. A ese extremo igual. Me fui al otro, así me fui al extremo completo. Wow. Después me equilibré porque me di cuenta que estaba desequilibrado y que tenía que pues, ser regular, normal, comer, ir a la escuela, hacer las cosas. Y la vida cotidiana. Y aprendí a vivir la vida cotidiana, pero con un estilo de vida diferente. Ya, claro. Y eso me llevó a estar en púlpitos, iglesias, países, y eso me abrió la puerta cuando me hice residente americano. O sea, fue el testimonio, fue la palabra, fue mi dedicación, el trabajo en el ministerio, que soy sincero, no ha sido nada fácil. Claro. Ha habido muchas lágrimas, pero muchas lágrimas. Yo vivo por fe. Tengo 42 años viviendo el evangelio de la predicación por fe. Eso no significa que voy y esperando que todo el mundo me pague. No. Claro. Por cierto, yo siempre pago mis gastos. Sí. Lo recupero a medida que voy avanzando. Pero, por supuesto que ha sido una carrera maravillosa. Estoy feliz porque Dios me ha dado experiencias impresionantes. Te repito, 27 países del mundo con culturas diferentes. Y no de todos los días que uno se le da esa oportunidad de conocer varios países. No. El día de hoy yo ya estoy en otra edad, ya no hago las mismas cosas que hacía antes, como traficar Biblias y hacía cosas loquísimas en el Evangelio. ¡Wow, qué bonito! Sí, y yo era el líder de los barcos, llevaba jóvenes a mi cargo, misioneros que servían con nosotros en países comunistas y etcétera. Sí. Y la verdad es que así como ha sido tan lindo Dios y tan bueno y misericordioso, también la vida se ha encargado de golpearme humanamente. Solo que la resiliencia, que es la capacidad del ser humano de reiniciarse, y por supuesto a través del Espíritu Santo que te renueva, Dios ha sido tan misericordioso. Pero hablando de eso, de la resiliencia, antes de comenzar la programación, cuando fuimos a comer y todo, te había dicho, Luis, es que eres como un gato en el sentido de que tienes más de 8 o 10 vidas porque tantas cosas te han ocurrido en la vida que sigues de pie y vivo y, gracias a Dios. Y en el apogeo, en tu propósito con Dios. Bendito sea Dios. Y tú dices eso porque me conoces. Y para los que están escuchando, no, pues cuando tenía 6 años me atropelló un carro. Me aventó 12 metros, me levanté y me fui corriendo. Wow. Cuando mis padres ya se habían ido, estaba yo en la calle caminando. Un día pedí así como un ride, me llevaron y me raptaron, me querían drogar, me secuestraron. Me querían drogar, etcétera. Logré escaparme. Wow. Luego, pues vine a los Estados Unidos por primera vez con un misionero americano. Veníamos en el carro y tuvimos un accidente en la carretera. Nos fuimos a un barranco 30 metros. Mi primer entrada aquí a los Estados Unidos fue herido. Y claro, pasa con pasaporte y visa, pero cuando el de migración vio, dijo, ¿a qué se dedican? Y el misionero le dijo, somos misioneros. Y él dijo, ¿qué clase de misiones hacen ustedes? Wow. Total. Y así. Luego, ya con los años, hace como unos 25 años, fui a México a un evento enorme, hermosísimo. Saliendo de ahí, me atropelló un carro. Estuve en estado de coma una semana. Tengo una fractura en el cráneo del lado izquierdo. Dios mío. Exacto. Y así, las otras cosas como estar arrestado y estas cosas, pues ya esas no son nada. O sea, porque son mínimas comparadas a la que te acabas de mencionar. Lo otro es entre la vida y la muerte. Sí. Y luego, pues ahora estuve enfermo en el COVID. Me dio COVID. Ya tú sabes lo que estuvo tan rudo eso. Y todavía recuerdo cómo es que pudiste escribir tú o sacar un estudio mientras estabas tú enfermo del COVID. Genial que lo recuerdas. Te cuento qué me pasó. Que tuve sentimientos que me estoy muriendo. O sea, yo sentía la muerte, me estoy muriendo. Era una desesperación. Ajá. Porque las otras veces nunca me di cuenta que me iba a morir. Solamente estaba hasta dormido. Y ¿en coma? Estaba en coma. Si me hubiera muerto, pues ni que pasa nada, ¿no? Sí, claro. Pero acá me estaba muriendo en vivo. Estabas en el precipicio de la vida y la muerte. Asfixiándome, porque no había oxígeno suficiente. Entonces pasé 4 horas en agonía. Dios mío. Y yo casi sentía ganas de decir, Dios, estoy cansado. Pero yo sabía, si yo le digo eso a Dios, me va a llevar. Sí. Y yo dije, no, yo voy a luchar hasta lo último. Y de ahí saqué un dicho que yo le enseño mucho a la gente, que digo, vive hasta que mueras. Y que la muerte nos encuentre viviendo.
Ah, qué bonito. Eso es lo que yo siempre digo. Y tú también estuviste en eso. Sí, yo estuve con eso. oxígeno, una máquina con oxígeno. Y entonces cuando tomaba los shots de los esteroides, Sí. porque mis pulmones se tuvieron una explosión interna. Dios. Entonces era muy poco lo que yo podía respirar. Como estaba desesperado, me levanté. ¿A cuánto bajó la oxigenación? Yo estaba en 84, sí bajó bastante. 84, luego 88, me sostuve muchos días en 88. Cuando ya empecé a recuperar, subí a 90. Wow. Y ya en 90 ya me quitaron el oxígeno. Ya. Sí. Pero en esos días de desesperación, como no podía dormir, me senté a la computadora e hice un manual de cómo vivir el COVID emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Pero ¿de dónde salió la fuerza para escribir un manual? Porque cuando uno está enfermo, ni tienes fuerza, ni puedes levantar los brazos. No, te voy a contar una naturaleza que hay en mí. Y eso es que cuando yo desperté, que me atropelló el carro, Ajá. me preguntaban, ¿cómo te llamas? Porque creyeron, nunca me sacaron el blood clot que estuvo en mi cerebro. Un coágulo de sangre. El coágulo del cerebro, de la sangre, nunca lo sacaron. Increíble. Porque me dieron desahuciado. Vete a tu casa a morir. Me llevaron a morir. Y ni siquiera a la casa. Perdieron esperanza en ti. Totalmente, porque ya estaba yo muerto. Wow. Me llevaron a la casa de un médico y ese señor Sí. voluntariamente me hizo unos tratamientos con unas máquinas en el cuello, en el cerebro, y yo desperté. Entonces, Wow. exacto. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que cuando ya yo estaba en el tema del COVID, yo ya había aprendido cómo controlar mi ansiedad, literalmente, o sea, porque recuerdo que pregunté, ¿qué significa mi nombre? Y me decían, ¿pero qué te pasó? Dinos cómo te llamas. Y yo no decía cómo me llamaba. Yo solo le respondía, ¿qué significa mi nombre? No tenías memoria de nada. De nada, nada. Y la gente, y el doctor y la gente me preguntaba, ¿pero cómo te llamas? Y yo volvía a decir, ¿qué significa mi nombre? Hasta que alguien dijo, Luis significa guerrero victorioso, conocido en batalla. Wow. Y eso me marcó, Te marcó. Para siempre. Así que yo soy un fighter, yo soy un peleador. Un peleador fuerte, rudo por la gracia de Dios, claro, ¿no? Pero ahora para la causa del reino de Dios. Por la causa del reino, sí. Porque yo lo que hice fue transportar toda esa energía que tenía de rencor, de vacíos, de coraje, de miedos. Todo lo transporté al servicio del evangelio. Ah, qué bonito. Y como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir Ganancia. literalmente es ganancia. Y entregué toda mi juventud al 100%. Cometí muchos errores, por supuesto, porque de joven empiezas a hacer cosas de ministerio, a salir a las naciones. Entonces, el día de hoy soy un maestro, pero soy un maestro porque lo estudié, porque lo viví y porque lo aprendí. Y muchas veces a los golpes. La vida te instruyó, por decir. La vida me instruyó. Y ahora yo soy un instructor. O sea, ahora yo creo mucho en la capacitación. Sí. ¿Por qué? Porque muchos obreros, muchos siervos y consiervos entran al ministerio con el conocimiento, con la pasión, con el compromiso. Sí, con el fervor. Con el gran fervor. Solo que es ir a la guerra sin una capacitación de lo que voy a enfrentar. Sí. Entonces, aprendí cómo caer y cómo levantarme. Aprendí cómo equivocarme y cómo corregirme. Literal, aprendí cómo ya cometí un pecado y ahora cómo puedo librarme de ese pecado, limpiarme de esa falta y seguir adelante. ¿Por qué? Porque la cultura, por lo menos la de mi país, Sí, claro. que es México, la cultura de nosotros es de culpa. Culpa, 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 culpa. Señalamiento. Señalamiento, no puedes, descalificado, vergüenza y quítate. Es una cultura de reemplazo, o sea, de que ya no sirve la persona y échala a la basura. Y recuerdo muy bien un cantante, por cierto, de Guatemala, muy nombrado. Yo lo conocí en algún evento en algún día, porque he estado en eventos masivos. Sí, claro. ¿No? Y recuerdo cuando alguien dijo, ya cayó fulano de tal, que por cierto,
por ética tampoco se dicen nombres. Sí, claro, por No, o sea, respeto. se respeta. Se reserva a uno el nombre. Claro, porque el que se sienta en silla de juez, en silla de juez será juzgado. Claro. Y con la vara con que mides, serás medido. Sí, Mateo El que a 7:1. hierro mata, a hierro muere. Y eso estuvo conmigo todo el camino de mi servicio. Entonces, yo recuerdo que cuando me dijeron, ¿cómo ves? Mira, ya no va a estar en el evento. Era un evento gigante en una plaza enorme de 15,000 gentes. Wow. Y ya no va a estar. Y algunos estaban contentos. Y yo me puse a llorar porque dije, ¿cómo se...? Qué tragedia. Claro, para mí era una tragedia porque es un hombre de Dios, un siervo, una persona que entregó su corazón, su vida, su ser. Nadie se entregó por él. Sí, sí, Él sí. entregó todo. Así es. Como Jesús. Claro, Jesús no cometió ninguna falta, pero Jesús entregó su vida y vida hasta la muerte. ¿No? Nosotros hacemos lo mismo si es que estamos comprometidos. Sí es. Si es que Esa estamos la comprometidos. La palabra clave ahí. Claro, porque entonces te preguntarás, ¿por qué es que algunos dejan el ministerio? ¿Por qué es que algunos dejan la obra de Dios? Y yo digo que son siervos de Dios, pero que en realidad lo que sucedió fue que nunca se aplicaron la compasión y la misericordia que le han aplicado a otros. Yo como predicador o pastor, lo que hago es que le ando ofreciendo perdón, compasión, misericordia a medio mundo. Ando levantando a medio mundo de la basura. ¿Verdad? Y de la calle, del pecado y lo que sea. Pues yo soy un evangelista, yo ofrezco eso, ¿no? Sí, pues, claro. Bueno, ¿y qué pasa? Que cuando le toca a uno que te aplicas la compasión, misericordia, perdón, la gente no lo acepta. Sí. Entonces también aprendí el autocuidado. Y en ese sentido, la palabra de Dios dice, Salomón dijo, ¿a quién tengo yo? Dice, si no me cuido yo, ¿quién me cuidará? Es cierto. Entonces yo aprendí a cuidarme yo. Aprendí que si yo no me restauro, que si yo no me equilibro, que si yo no me ordeno, que si yo no me perdono, Wow. que si yo no me autoayudo, Nadie va a estar para nadie lo va a auxiliarte. hacer, querido hermano. ¿Por qué? Porque sí hay mucha gente compasiva y misericordiosa, Sí. pero solo que por lo general la mayoría apuntan con el dedo, ¿sabes? Y está la cultura del reemplazo. O sea, quítalo y pon a otro, ¿no? Que sería lo más fácil para que uno hiciera. Será lo más fácil, pero en mi opinión es muy ignorante, es muy cobarde, Es cierto. y sí. por otro lado no tiene valores. Y no tiene valores porque entonces es una falsedad, es una hipocresía religiosa el hecho de creer que una persona puede ser perfecta. Cuando perfecto es un término utópico. Utópico significa inalcanzable. Oh, wow. De tal manera que el único perfecto realmente es Jesucristo. Es Cristo. Y por eso dice, por cuanto todos, y eso me agrada, o sea, me da tristeza, pero al mismo tiempo me agrada cuando dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos habla eso. ¿sí? Claro, y por lo tanto, ahora da lugar al perdón, a la obra redentora de Jesucristo. Y entonces ahora sí entiendo lo que el Señor le dijo a Pablo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu ¿qué? No le dijo en tus poderes, en tu capacidad. Debilidades. Exacto. Y Pablo era políglota, hablaba varios idiomas. Sí. Pablo tenía varias nacionalidades. Bien Pablo era preparado. del Sanedrín. Sí. Pablo era una autoridad humana, espiritual, Tenía mucha religiosa. influencia. Tenía una influencia poderosa. Sí. Y no solo eso, sino que cuando ya se encontró con Dios, tenía una unción y un llamado auténtico y poderoso. Y aún así, que él oraba y otros sanaban y se salvaban, él no fue sanado. Eso es interesante. Súper interesante. Sí. ¿Y sabes qué? Te digo la verdad. Me da pena, como te digo, es como se llama ambigüedad. O sea, estás entre el lado de la tortilla y luego el otro lado, ¿no? Es como la vida es muy ambigua. No hay algo claro definido, una perspectiva así. No, porque entonces habríamos hombres perfectos Sí, y es cierto. correríamos peligro, porque seríamos adorados en lugar de Dios. Sí, es cierto. Le quitaríamos el lugar a Jesús y su obra redentora.
Entonces, sí habemos maestros, sí hay apóstoles, profetas, o sea, sí hay. Claro. Y solamente que también nos vamos a morir. Sí. Vamos a dejar de existir. A que el único eterno, con esas características de perfección, bendito sea Dios, es Jesús. Es Cristo. Y por eso es que yo aprendí todas estas cosas en el camino. Porque alguna vez, te soy sincero, o sea, haz de cuenta que, por ejemplo, cuando murió mi hermana, yo tenía 30 años de edad. Wow. Estaba yo en Rusia predicando, sirviendo a Dios, literalmente sufriendo y pagando el precio del ministerio. Entonces muere mi hermana y me entero 2 meses después. Y yo en mi mente pensé, ¿cómo es posible que mientras, te soy sincero, o sea, yo dije, ¿cómo es posible que mientras yo estoy sirviendo a Dios en otro país, esto me sucede a mí? ¿No? Y ya sabes, la gente, no, que si realmente Dios lo protegiera, si Dios lo amara. Y entonces el problema está en que venimos, nuevamente, culturalmente hablando, de una cultura de enseñanza que está aún en las escuelas, ¿sí? Y que se llama conceptual, que se llama, te portas bien, te va bien, te portas mal, ya entiendo. te va mal. Y eso se aprende aún es un sistema educativo que está en la escuela. Entonces, teniendo eso en mente, pues la gente te dice, no, es que Diosito, incluso dicen, Diosito lo está castigando. Que, por cierto, cuando le empecé a leer la Biblia, descubrí que Diosito no existe. Claro. Porque la Biblia jamás habla de un Diosito, habla de un Dios fuerte y poderoso. Sí, no le agregan el hito en ninguna versión Ahí sí no. bíblica. A mí me dicen Luisito por todos lados, los Por pastores, cariño, los hermanos. Sí, porque es una indicación de un diminutivo de cariño. Sí. Pero acá con Dios no, o sea, No. esta es otra onda. Sí. Y la cosa es que la entrega verdadera y total lleva también sufrimiento, lleva la parte humana. Sí. Avanzamos con la parte espiritual al 100%, porque si algo sabe hacer Dios y es un experto, es en cuidarnos, protegernos, ayudarnos y darnos todo lo que necesitamos para servirlo. Y son las palabras del apóstol Pablo a Timoteo cuando dice, sufre penalidades conmigo, Es como correcto. un buen soldado. Mira, genial, Claro. exacto, exacto. Y así es como realmente ha surgido, ha sucedido. Y pues todos estos años Dios me ha ido abriendo puertas. Si te soy sincero, Sí, he ido claro. a lugares que otras personas me dicen, pero ¿cómo hiciste para entrar aquí? Y le digo, mira, yo no sé, porque yo ya estoy aquí arriba. Lo que sí te quiero aclarar es una cosa que también me llama mucho la atención. Que yo jamás he tenido una diferencia con un pastor. Nunca. Nunca. Yeah. Y eso significa que Dios me ha confiado los micrófonos de iglesias que no me conocen, a donde tiene que ser solo por la gracia de Dios, que toca el corazón de alguien que me invita a predicar. ¿Captas? Y al final yo hago siempre mi trabajo. Y lo mío como evangelista, ofrecer perdón, las buenas nuevas, la Así es. salvación, la reconciliación. Para los que no conocen a Dios, la salvación. Claro. Para los que conocen a Dios, la reconciliación. Y para los que ya se fueron y ya no quieren volver, o de repente fueron a escuchar una vez más después de 10 años, pues que vuelvan a la casa del Señor. Sí, Y sí, esas son las cosas que hago actualmente. De hecho, me hice ciudadano americano aquí también a través de la iglesia. Y luego, pues, tengo unos años que me fui a vivir a México, como ya tú sabes. Sí, claro. Y estoy allá sirviendo en este momento. Había gente que me decía, pero ¿cómo te vas a ir? Otros me decían, pastor, no se vaya. Pues estoy ciudadano americano, con licencia, cuenta de banco, aquí todo, el ministerio. Pero si Dios te llama, te vas a donde sea. Y era como una medio locura decir, ¿cómo si salí de México hace 40 años y voy a regresar a México a esta edad? ¿A empezar algo? Hubo hasta gente que me decía, pero ¿cómo a esta edad, pastor? ¿Cómo ahorita se pone a hacer cosas? Me decían eso. Sí. Pero la gente no entiende que cuando Dios te llama a hacer algo, nosotros los siervos, los consiervos, esto es otra cosa, que nosotros sí cumplimos y obedecemos. Sí, claro. ¿No? Y Dios sabe y mira eso. Por eso es que cuando nos toca a nosotros agarrar de la gracia de Dios y hacer uso de la gracia de Dios para poder recomenzar y volver a empezar o continuar después de una pérdida, porque hay pérdidas, claro. Hay momentos de pérdida y de dolor. Regresando a lo que pasó contigo y con tu hermana. Sí, claro. Entonces tú vuelves
a arrancar tomando el arado otra vez con toda fuerza. Así es. Porque cada vez que hay una herida, cada vez que hay una pérdida, un dolor, el compromiso se hace más fuerte todavía por la fidelidad de Dios. Sí. Porque Dios te va mostrando su fidelidad y así es como vas creciendo. Como que se refuerza más la causa por la cual inicialmente uno ha estado en ese labor o Me agrada oficio. tanto lo que acabas de decir, porque literalmente te voy a decir que a mí se me hace que eso que acabas de decir solo lo puede decir alguien que sea mayor de edad espiritualmente hablando. Porque cuando uno está recién nacido en el Señor, esa comprensión no existe. Oh, no. No existe. Y eso solo va a existir con el tiempo. Que ya que pasaron los 10, 15 o 20 años luchando por estar en el Evangelio, mientras luchas por la vida natural, comida, sustento, enfermedades, resolviendo, etcétera, llega un punto en el que recuerdas cuál fue la idea original de tu llamado. Increíble. Así es. Y Luis, ya recapitulando todo esto, porque la verdad muchas cosas han ocurrido en tu vida y sin discusión en estos últimos, ¿qué? 43 años. Sí, 43. No te ha faltado nada en absoluto. Dios siempre te ha sostenido. Así es. En las buenas y en las malas, Dios nunca ha fallado en tu Así vida. es. Y entonces, como me preguntas, y te quiero, y tú a mí, y somos amigos, hermanos y compañeros, te voy a decir algo. Yo estoy acostumbrado a vivir la provisión de Dios. Sí. He tenido abundancia y he tenido pobreza. Pero jamás, 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 desde que sirvo al Señor, jamás, ni una sola vez, me he quedado sin el sustento, sin la provisión económica de Dios, Wow. sin la salud y la protección divina. Dios siempre me ha protegido, me ha defendido. Sí. Lo que sí estoy acostumbrado es a caminar hasta la orilla, como que vas a un precipicio. Sí, ¿eh? Y de repente sientes, ahora sí ya me voy a caer. O sea, Estás ya no hay en la nada. cúspide de ya algo. estoy en la raya esa de la cúspide que Ajá. se va a caer y milagrosamente, ¡buah! De la nada, pareciera de la nada, La aparece manifestación divina. Excelente, muy bien dicho. ¿Cómo voy a conocer la manifestación divina si yo nunca opero en la manifestación divina? Porque si esperáramos a tenerlo todo para después servir al Señor, nunca experimentaríamos claro que ni no. la provisión milagrosa, ni la gracia de Dios, ni la fuerza de Dios. Todo esto que estamos hablando acá es a nivel ministerial, es a Claro. nivel fe profunda, porque no tienes que ser un ministro para experimentar No, claro que no. una fe comprometida Sí. con Dios, porque de hecho dice la palabra, encontrará fe, hallará fe el Señor cuando venga. Sí, Lucas reporta eso. Claro, porque la mayoría de la gente, si tiene, está feliz, está contenta. Si no tiene, está molesta, está enojada. Y hacemos berrinche. Yo le digo a la gente, no haga berrinche. Wow. Estamos como enojados, como niños haciendo berrinche. Por una mala concepción de quién realmente es Dios y su naturaleza. Porque el Dios de la religión, así es, el Dios de la religión castiga y premia. Pero el Dios eterno de la palabra de Dios, el Dios vivo, el Dios creador, el que está en su trono, el que hizo todas las cosas y pagó el precio con Jesús a través de su sangre para nosotros, ese ya es otra cosa. Porque son los actos divinos de Dios interviniendo en este universo que es de Él y que lo creó para Él mismo. Y que tuvo placer, tuvo en su corazón bien, se sintió feliz, alegre. Después sintió dolor, y dice la Biblia en Génesis que le dolió en su corazón haber creado al hombre por la desobediencia. Y ahí está el tema, caminar hacia la obediencia. Si pierdo la marca, pues me arrepiento, me corrijo y sigo adelante. Y habrá otra oportunidad. Adelante. Siempre hay otra oportunidad. Yo tengo un mensaje que predico hace muchísimos años que le llamo el Dios de la segunda oportunidad. Qué bonito. Y no solo dos, tú sabes, Dios nos ha dado muchas oportunidades, pero es impactante entender
que naces de nuevo, caminas, avanzas. Si por alguna circunstancia de vida te golpeas, se destruye el proyecto, te destruyes emocional, física o espiritualmente y quedas lisiado, como hay gente que queda lisiada emocionalmente, queda lisiada como físicamente. un Mefiboset. Así es. Prácticamente. Así es. Y aún ahí vamos a encontrar que Dios nos renueva, nos hace de nuevo. Es como la obra del alfarero. Sí. Destruye la obra y la vuelve a hacer y queda, dice, infinitamente superior a la primera. A la primera. Wow, increíble todo lo que acabas de contribuir, Luis. Y ahora, en base a todo esto, en base a esta riqueza, esta experiencia que has formulado en la vida, lo que el Señor te ha permitido, ahora en el tiempo presente, sé que también te dedicas a dar enseñanzas, un currículum. Y aprovechando la oportunidad que estamos compartiendo los micrófonos, sé que también tú ofreces una capacitación. Y quisiera que si nos pudieras hablar un poco de eso y qué es lo que viene para este año en cuestión de las clases ministeriales o capacitación que ofreces. Muchas gracias. Sí. Me agrada mucho cómo lo pones como una recapitulación de estos 40 y tantos años sirviendo al Señor. Sí, es una herramienta poderosa. Es una herramienta poderosa. Sí. Resulta que la Biblia dice que somos peritos y arquitectos de la obra. ¿Cómo es que yo consideraría que me he vuelto un perito de la obra? Pues resulta que aproximadamente visité por más de 30 años 400 iglesias por año. Wow, sí es bastante. Eso me ha permitido tener un gran, fuerte panorama de la condición de la iglesia. Sí. Cuando digo la iglesia me refiero a las personas. Sí, claro. Y las personas de manera individual. Sin que... Hay gente que culpa al liderazgo, al pastor. Hay gente que usa de pretexto lo que sea y a quien sea para culpar. Sí. Pero lo que yo me he dado cuenta o me di cuenta a través de los años, tratando a las personas y en mis predicaciones ayudando a la gente para que se levante y continúe, descubrí que la gente necesita ser capacitada. ¿Por qué? Porque una cosa es la información y otra cosa es la formación. Tú tienes unos hijos que les estás dando en la escuela, cuando les dan las clases, les dan información académica. Pero en tu casa, tu esposa y tú les dan formación de carácter, correcto, de principios, ¿no? Entonces, lo que yo hago ahora, tengo preparado una capacitación que, por cierto, fue a través del COVID, le sacamos provecho y tuve que aprender, porque yo ni era de la computadora, ni transmisiones, ni nada. Como ahora mismo estamos haciendo este podcast aquí sentados con un equipo inalámbrico. Portátil, maravilloso. La ciencia está impresionante, hay que usarla. Sí. Hay que usarla. Entonces, aprendí a transmitir en vivo y lo que estoy haciendo, dando clases en internet, en vivo, me ve la gente y queda grabada la clase. Por lo tanto, tengo este currículum que se llama capacitación, que es un complemento ministerial. O sea, es una ayuda para aquellos que quieren crecer en el ministerio. Qué bonito. Se llama salud espiritual, física y mental. En otras palabras, salud emocional. ¿Por qué? Porque otra cosa que he encontrado es que mucha gente estamos desequilibrados. ¿Qué es la salud? Bueno, pues lo contrario de la salud, que sería el antónimo, lo contrario de la salud, sería la enfermedad. Enfermedad, claro. ¿Qué es enfermedad? La pérdida de equilibrio en el cuerpo, si es que está en el cuerpo la enfermedad. Sí. Entonces, la pérdida del equilibrio en tus químicos de tu cuerpo te van a hacer que vayas al médico. Claro. Vas al dentista porque algo se rompió, ya no está bien. Entonces, ¿qué enseño yo? Enseño el equilibrio en la salud física, la salud espiritual, la salud emocional. Y digo yo, la salud, cuando digo emocional, me refiero a la salud mental. ¿Por qué?
porque la frustración sí funciona y las emociones también funcionan. Y mucha gente que hizo planes, que ha luchado por cosas, no logra a veces lo que quiso lograr. Nadie compra un carro para chocarlo, pero la gente choca. Claro. Nadie tiene un hijo para que se le muera, pero la gente muere. Nadie tiene una relación amorosa para que se le destruya y termine herida esa persona. Claro. Pero los descalabros amorosos sí funcionan, sí existen. Y hay mucha gente lastimada. Por lo tanto, los quiero invitar, y gracias por la gran oportunidad, mi querido Pablito. Estas son unas clases que yo voy a dar. Dura 3 meses. Son 12 clases. Cada clase dura 1 hora. Wow. Son 3 módulos. Y pues te repito que el horario es flexible porque yo les paso el link a donde voy a estar dando esa clase. Uh-huh. Si tú te quieres meter en vivo el día que yo doy la clase, a la hora que doy la clase, te puedes meter. Pero si no, la clase queda grabada y tú la puedes escuchar. Entonces, es una clase por semana. Ya. Una clase por semana. Dura 3 meses, 12 horas de enseñanza, o sea, 12 clases. Claro. E incluye un certificado de participación que yo les doy a las personas con el sello del ministerio, etcétera. Y tiene un costo de $99 por estas 12 clases. Oh, wow. No digo que se me hace bien económico, un buen precio. Y sí, porque en realidad no es vender. Es solamente estamos dándole la oportunidad a la gente, número 1, de aprender y capacitarse en otro nivel. Aquí tengo una premisa en el póster que con gusto te lo voy a compartir. Sí, claro. Que dice, ¿por qué recae la gente? Digamos que ese es el eslogan, el centro de la enseñanza, de este curso. De los 3 módulos. De los 3 módulos. El centro de los 3 módulos, de las 12 clases, es esto. ¿Por qué recae la gente? Vamos a tratar el hecho de por qué es que la gente conoce de Dios, ama a Dios, camina con Dios, tiene problemas y se atoran. Y ahí es a donde vamos a enfatizar el por qué. ¿Qué es lo que fortalece tu carácter? ¿Qué es lo que te va a permitir llegar hasta el final de tu carrera? Obviamente, además de la gracia de Dios. Claro. Solo que existe la parte a donde uno se tiene que esforzar. Los horarios son flexibles, dura 1 hora. Pueden pagar por Cele, a través de Cele, que ahora todo el mundo estamos en Cele. Prácticamente, sí. Exacto. Y el número del teléfono pues, es el 956-648-5290. Ese número es de Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Aunque yo la clase la doy en mi oficina, tengo una oficina en el World Trade Center en la Ciudad de México, y yo transmito en vivo desde ahí, solo que mi cuenta, como soy ciudadano americano, y tengo Chase, es mi banco, y pago impuestos cada año, a fin de año con mi income tax, pues me depositan a través de Cele ahí. Luis Saldana, porque soy Saldaña, pero acá no existe la ñ, ¿no? Sí, la ñ. Luis Saldana, 956-648-5290. Iniciamos. ¿Cuándo iniciamos? Pues iniciamos el 19 de octubre de este año. Ok, ya unos que 2 meses que falta. Estamos a 2 meses y es una oportunidad, un tiempo muy bueno para poderse inscribir. Solo son $99 por las 12 clases que tienen una profundidad entendible, porque pues las clases las doy como lo que estoy hablando aquí, algo entendible, ¿verdad? Sí. Pero con una gran profundidad que nos van a ayudar. ¿Y quisieras agregar tu correo electrónico? No sé si lo mencionaste. Sí, cómo no, te agradezco. El correo electrónico para que se puedan inscribir, ya sea que me manden un mensajito de WhatsApp a este número que les acabo de dar, o me mandan a su email, a mi email, que es mi apellido, Saldana, sin la ñ, Saldana_Luis @yahoo.com. El guión bajo es el underscore para que sepan. Entonces es Saldana_Luis @yahoo.com. ¿Okay? Excelente. Ajá. Y ahí pueden mandarme un mensaje de WhatsApp para reservar su lugar. Pueden reservar con $50, con $20, ¿verdad? Y el número telefónico 956-648-5290. Pero te voy a dejar el póster. Y si alguien está interesado, no, al contrario, gracias a ti, que te pidan el póster o que me pidan a mí y les mandamos el programa, el póster y el programa.
Sería genial. Y Luis, bueno, estamos ya casi llegando a la culminación de la programación, pero quisiera darte a ti, quisiera decirte una pregunta más. Ya. Más que todo no es pregunta, sino aquellos que están ahora escuchando, interesados de esta capacitación que tú ofreces y aparte el testimonio interesante que acabas de comentar, ¿qué le puedes tú decir a tal persona que quizás está teniendo un principio similar como tú acabas de iniciar en la vida? ¿Qué consejo le puedes tú dar a esas personas? Gracias. Fíjate que es una pregunta muy amplia, ¿eh? Yo sé, sí. Y te la voy a contestar. Te agarré por la espada de la pared. Sí, y te la voy a contestar con sensatez. Okay. Resulta que mi ignorancia de Dios, de las cosas de Dios y de la vida, porque yo empecé muy joven, de adolescente, me hicieron perder mucho tiempo, muchas cosas, personas incluso. Y hoy, con la madurez que tengo como persona en el Evangelio, como ministro, yo le diría a estas personas que nos están escuchando y que están en esa condición de apenas comenzando o están desanimados y no ven futuro hacia adelante, como yo no tenía ningún futuro. La primera cosa que yo diría es, todo lo que va a suceder a través de Dios. Okay. O sea, todo va a suceder porque existe Dios. Ya esa parte está asegurada. La intervención divina, ahí está. La segunda cosa es que todo lo que va a suceder porque las personas se van a esforzar o se tienen que esforzar. Porque del cielo no cae así como que el dinero y nada más. ¿Eh? Sí, claro, no, claro. Y la tercera cosa. Ni crecen en los arbustos ni en los árboles. La gente piensa que aquí en Estados Unidos uno barre los dólares, pero no es cierto. Pero la siguiente cosa que voy a decir, y para mí ha sido la más significativa. Fíjate que así como la salvación y la vida de las personas han sido parte de mi vida, también la muerte. Y por lo tanto, yo les sugeriría a los que nos están escuchando. Sí, claro. Es importante considerar, pensar y entender que vamos a morir y que esta vida se vive una sola vez. Humanamente hablando, solo se vive una sola vez. Y la muerte ocupa un pretexto. O te mueres de enfermedad, o te matan, o tenemos un accidente y nos matamos o nos matan, o muchos se suicidan. De tal manera que digo yo que si pensáramos de manera consciente que nos vamos a morir, que tus hijos no te van a volver a ver jamás y que tu familia jamás va a poder volverte a ver, yo diría que esa es una gran inspiración para salir adelante y empezar ya el crecimiento, la madurez y a resolver la vida. Una de las cosas que Dios puso en mi corazón fue tener una mente resolutiva. No tenía dinero, pero tengo una mente que busca soluciones. No tenía familiares, no tenía padres, no tenía futuro, no tenía nada. Y actualmente, cuando algo me falta, no lo tengo. Pero lo que sí tengo es la astucia y de tener una mente resolutiva a través del Espíritu de Dios que nos da la sabiduría para alcanzar y el poder para alcanzar cosas. Entonces, en conclusión, yo diría pensar que la vida es corta, que vamos a morir, y esa es suficiente inspiración para empezar a hacer las cosas y caminar hasta que se acabe esto. Como dije, vive hasta que mueras y que la muerte nos encuentre viviendo. Wow, poderoso. Gracias, Luis, de veras, por hermano. Esas palabras tan sabias, palabras fuertes, y son palabras que no son experiencias que llegó a tu vida, no de la noche a la mañana, sino toda una vida. Y sé que todo esto nos ha enriquecido, especialmente a mí y a todos los que van a estar, bueno, los que ya están escuchando y los que también se van a inscribir para esas clases de capacitación ministerial que tú ofreces. Primero, Dios, sí. Pastor, yo te quiero, te respeto,
Te admiro la obra de Dios que Dios ha hecho en la vida de ustedes y estoy más que a la orden, mi querido hermano. Ya sabes, Luis, el afecto es igual. Gracias, Pablito. Los apreciamos a ti, a tu esposa. Sí, gracias, y, querido. Yo sé que vamos a seguir acumulando muchos más recuerdos, experiencias Amén. en la obra del Señor. Amén. Así es. Y bueno, a todos ustedes que estuvieron en la programación, si me quieren escribir a mi correo electrónico es pablo.azurdia@llamadafinal.com.